Muy buenos días, tardes o noches. Me presento, mi nombre es Juan Felipe García Clavijo, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia del curso de Historia Política, Social y Económica de Colombia. El día de hoy eh, voy a hacer un storytelling sobre la historia de Colombia en el siglo XXI. Vamos a partir de lo que sería 1991 con la constitución de ese año precisamente. Eh, entonces vamos a hacer una breve introducción. El punto de partida de la Constitución de 1991. La historia de Colombia en el siglo XXI no puede entenderse sin la Constitución de 1991. Fue producto de la movilización ciudadana que exigía un cambio político profundo ante la violencia y el narcotráfico y la corrupción que azotaba al país en los años 80. Este nuevo marco legal reconoció derechos fundamentales, la participación ciudadana y la descentralización, marcando el inicio de una nueva era, pero para que esta constitución tuviera lugar se necesitó un hecho clave, el movimiento de la séptima papeleta. El movimiento de la séptima papeleta fue un movimiento que estuvo en vigencia desde 1989 hasta 1990. Fue un movimiento estudiantil que surgió tras el asesinato de un líder político muy reconocido en nuestro país, como lo era Luis Carlos Galán Sarmiento, en 1989. Estudiantes universitarios propusieron incluir una séptima papeleta en las elecciones de 1990 como símbolo de apoyo a una asamblea constituyente. Aunque esta no tenía validez legal, la presión social fue tan fuerte que el presidente César Gaviria convocó a la Asamblea de 1991. Este acto de participación ciudadana es considerado uno de los momentos fundamentales en la democracia moderna de Colombia. ¿Qué impacto tuvo esto en nuestro país? Tuvo un impacto político, una nueva constitución con enfoque en los derechos humanos, participación y pluralismo, efectos sociales, se le dio más empoderamiento a la ciudadanía, especialmente a los jóvenes, y económicos, base para reformas estructurales en servicios de salud y educación. Entonces, seguido a esto, vino el Plan Colombia, que estuvo desde 1999 hasta el 2015. A finales del siglo XX, Colombia enfrentaba una crisis multidimensional: violencia armada, expansión del narcotráfico, colapso económico. En respuesta a esto, el presidente Andrés Pastrana, muy mal presidente por cierto, firmó un acuerdo con Estados Unidos llamado Plan Colombia. Aunque presentado como un plan de desarrollo, la mayoría de sus recursos fueron destinados al fortalecimiento de la milicia y a la erradicación de cultivos ilícitos. Esto impactó a nivel político con una mayor cooperación con Estados Unidos, pero también una dependencia externa. Tuvo un impacto social, hubieron muchos desplazamientos masivos, violaciones a los derechos humanos, reducción de los cultivos ilícitos y pues económicos, inversión extranjera en seguridad, pero poco impacto en el desarrollo rural. Luego del Plan Colombia vino el periodo de las reelecciones, que este periodo vino desde el 2002 hasta el 2018. En el año 2002 el expresidente Álvaro Uribe Vélez fue elegido presidente en medio de una profunda crisis de seguridad. El país enfrentaba secuestros masivos, atentados, tomas guerrilleras, narcotráfico y pérdidas del control territorial por parte del Estado. Uribe capitalizó el descontento ciudadano con una respuesta de mano firme y corazón grande. Uno de los eventos que catapultó su campaña fue la frustración nacional por la ruptura del fallido proceso de paz del presidente Pastrana con las FARC, que se dio desde el 1998 hasta el 2012. Las FARC aprovecharon la zona de despeje para fortalecerse militarmente, lo que dejó un sentimiento de traición y humillación en buena parte de la población. Durante el primer gobierno, Uribe impulsó la política de seguridad democrática enfocada en retomar el control del territorio mediante el aumento del
pie de fuerza, fortalecimiento del presupuesto militar y estrategias como las recompensas a informantes y la colaboración con grupos de autodefensa. Aunque la historia nos muestra que eso se convirtió en paramilitarismo ilegal. En 2005 se aprobó una polémica reforma constitucional que le permitió reelegirse en 2006. Su segundo gobierno profundizó una estrategia de seguridad y enfrentó escándalos de corrupción y violaciones de derechos humanos, como el caso de los falsos positivos. 6.402 falsos positivos exactamente. ¿Qué impactos tuvo el gobierno del expresidente Álvaro Uribe? Pues en impactos políticos hubo una concentración de poder en la figura presidencial, un debilitamiento de los organismos de control e independencia judicial, escándalos como la parapolítica, donde decenas de congresistas oficialistas tenían vínculos con paramilitares. Impactos sociales, una reducción significativa de homicidios, secuestros y ataques a infraestructura, pero también incrementó el desplazamiento forzado y víctimas de ejecuciones extrajudiciales, falsos positivos, civiles asesinados para ser presentados como guerrilleros muertos en combate. Económicos, crecimiento promedio del PIB superior al 4%, apertura a tratados de libre comercio, promoción e inversión extranjera, sobre todo en minería y petróleo, pero también aumentó la desigualdad y la concentración de las tierras, grandes terratenientes. Luego vino el periodo de Juan Manuel Santos, desde 2010 hasta 2018. En 2010, Juan Manuel Santos, exministro de Defensa de Uribe, llega a la presidencia con el respaldo del uribismo, pero pronto toma una distancia política. Si bien en ese primer mandato mantuvo muchas de las políticas económicas anteriores, también abrió el camino al diálogo con las FARC. En 2012 se inicia oficialmente el proceso de paz con las FARC en La Habana, Cuba, con el apoyo de Noruega y otros países garantes. Este proceso duró 4 años y culminó con la firma del acuerdo de paz para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera en noviembre de 2016. Aunque el expresidente Santos fue reelegido en 2014 con la promesa de la paz, se enfrentó a una dura oposición liderada con el propio Álvaro Uribe, quien creó el Partido del Centro Democrático para oponerse al proceso. En el plebiscito del 2 de octubre de 2016, el acuerdo fue rechazado por una estrecha mayoría, el 50,2% más exactamente. Pese a eso, el acuerdo se firmó con modificaciones mediante el Congreso. Los impactos políticos se dieron con una reconfiguración del mapa político, aparición del Centro Democrático, un debilitamiento de partidos tradicionales, fortalecimiento del Congreso como espacio de debate del acuerdo, hubo una polarización nacional, uribistas versus santistas. En los impactos sociales se dio un desarme de 13.000 guerrilleros de las FARC, se dio la creación del Partido Político Comunes, antes FARC, inició la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, y hubo participación de las víctimas en el proceso. Los impactos económicos como el apoyo internacional para el posconflicto, ONU, la Unión Europea, Banco Mundial, inversión en programas de desarrollo rural y sustitución de cultivos, pero también críticas por los altos costos de implementación y el incumplimiento del Estado. Seguido del periodo de Santos vinieron movimientos políticos alternativos y cambios en el sistema partidista. La concentración del poder entre Uribe y Santos generó ese desgasto del bipartidismo tradicional. Nuevos sectores sociales comenzaron a organizarse en movimientos o partidos alternativos. Aparecen figuras como Antanas Mockus, venía en el Partido Verde, estuvo Sergio Fajardo, Compromiso Ciudadano, Gustavo Petro, Progresistas, luego Colombia Humana, y movimientos indígenas, estudiantiles y feministas que se hacen visibles en la arena política. Las redes sociales y las movilizaciones como la Ola Verde en 2010 o el Paro Nacional de 2021 fortalecen la participación política de nuevos actores.
Se dio una fragmentación del Congreso, mayor diversidad ideológica, aparición de coaliciones, también hubo hubieron grandes movilizaciones ciudadanas, protagonismo juvenil, exigencias de equidad, de educación y medio ambiente. Y en el impacto económico, propuestas centradas en la redistribución, economía solidaria y reformas fiscales progresivas. Después vino la migración venezolana. Desde el 2015 hasta el día de hoy se está dando la migración venezolana. Desde la crisis económica y política que tuvo Venezuela, Colombia recibió más de 2,5 millones de migrantes. Esta es la mayor migración en la historia de nuestro país. El gobierno colombiano, de nuestro país, no, del país de Venezuela, perdón. El gobierno colombiano implementó medidas de acogida como el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos en 2021, lo que fue aplaudido internacionalmente. Pero esto trajo impactos políticos, como que Colombia se posicionara como referente en derechos migratorios, tuvo efectos sociales, tensión en servicios de salud, educación y empleo. También se presentan muchos actos de xenofobia, pero muchos venezolanos aportan en sectores informales, comercio y también en la cultura. Los efectos económicos se dio un incremento de fuerza laboral, presión sobre empleos informales y dinamización del consumo. Luego viene algo que marcó la historia de nuestro país de una manera bastante compleja, bastante densa, que fue la pandemia del COVID-19. La pandemia trajo y agravó las brechas que ya existían. Colombia entró en una cuarentena estricta en marzo del 2020. El sistema de salud colapsó por momentos y muchas personas perdieron sus empleos y pues también la vida. El gobierno implementó ayudas como el ingreso solidario y subsidios a empresas, pero estos no lograron cubrir las necesidades básicas de millones de personas. La pandemia también dio lugar a una explosión del paro nacional en 2021, inicialmente contra una reforma tributaria, pero que se canalizó años de descontento que ya estaban acumulados. Esto trajo impactos importantes en la política, una caída en la popularidad del gobierno de ese momento, que era el gobierno de Iván Duque, rechazo a reformas impopulares que finalmente solamente traían beneficios a grandes terratenientes o a personas o empresarios. Trajo desigualdad, mucha pobreza extrema y movilizaciones históricas. Jóvenes y mujeres lideraron las protestas, algo que nunca se había dado en nuestro país. Y en los impactos económicos hubo cierre de muchos negocios, aumento del desempleo, el cierre de los negocios, mayormente micro, pequeñas y medianas empresas. Aumentó el desempleo, superó el 20% y una aceleración del comercio digital. Digamos que eso impactó tanto la historia que trajo nuevos modelos para generar empleo y empresas. Y un acontecimiento importante más actual que ya sería el giro hacia la izquierda. Ya la derecha se quedó de lado desde el 2022, desde que llegó el gobierno de Gustavo Petro. En 2022, Petro se convierte en el primer presidente de izquierda en Colombia, exintegrante del M-19 y exalcalde de Bogotá. Llega al poder con una coalición que incluye a sectores progresistas, indígenas, afrodescendientes, ambientalistas y sindicales. Su propuesta se basa en una economía productiva, justicia social, paz total, transición energética y fortalecimiento del Estado de Derecho. Han enfrentado grandes retos, claramente, reformas estructurales que se han resistido por congresistas, senadores y representantes a la Cámara. Paros médicos, críticas por improvisación, pero también reconocimiento por el enfoque social. Esto trajo un impacto importante en la historia de nuestro país, como la ruptura con el modelo neoliberal, protagonismo de sectores históricamente excluidos, dicen por ahí los nadie,
trajo unos impactos sociales, ampliaron programas sociales, enfoque diferencial en políticas públicas y pues impacto económico, intentos de reforma tributaria, pensional, de salud y laboral, polarización en torno al modelo económico. Entonces ahora vamos a reflexionar sobre nuestro territorio porque es algo muy necesario y muy importante. Recordar la historia es como traer otra vez a la vida todos esos acontecimientos. Y sigo pensando en esa frase que dice, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, preferiblemente conocer la historia de nuestro país para no seguir cometiendo los mismos errores. Y en mi territorio todos esos procesos han dejado una huella importante. El conflicto armado desplazó a muchas familias y la implementación del acuerdo de paz ha sido muy lenta pero necesaria. Es algo que se necesitaba en nuestro país. La pandemia aumentó la pobreza, pero también surgieron redes de apoyo. Hoy vivimos un momento histórico con un gobierno alternativo que propone transformaciones profundas, pero también enfrenta obstáculos internos y externos. Y yo como joven colombiano considero fundamental conocer esta historia creciente para construir un país más justo, equitativo y en paz. Muchísimas gracias por escucharme y hasta luego.